Los niños nos han expresado que es una maravilla tener una familia, pero no cualquier tipo de familia, ¿eh? Porque uno de los mayores desafíos que tenemos en esta vida es construir familias sanas, familias saludables, familias que vivan bajo esa dimensión de unidad, bajo esa dimensión de amor, de afecto, de estabilidad. Es cierto que a lo largo de los años, de los siglos diría yo, que el concepto de familia ha ido cambiando y hoy tenemos tantos diversos tipos de familia que cuando hablamos de familia no sabemos a qué nos estamos refiriendo concretamente. Pero yo creo que sí, que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad?, fijado en nuestra mente nuestro concepto de familia y lo que es más importante, nuestra familia en sí. Nosotros los que creemos en el Señor nos barajamos siempre en esos dos conceptos de familia, ¿verdad? La familia carnal que tenemos y la familia de la fe, aquellos que formamos parte de la comunidad de fe como consecuencia de haber aceptado a Dios como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Mirad, en nuestra sociedad la familia es el núcleo social más valorado que existe, ¿eh? Y hemos tenido ocasión de verlo de una manera muy real a lo largo de todo este proceso de crisis que nos lleva acompañando a lo largo de unos años ya, ¿verdad? La familia ha sido ese colchón, la familia ha sido ese sostén, ha sido ese elemento que ha impedido que la sociedad cayera. ¿Cuántas personas que se han visto en una situación de angustia, en una situación de desahucio, en una situación de no saber a quién recurrir, han encontrado a su lado algún familiar, alguien con quien tener un vínculo y que ha impedido esa caída? Y aquellas personas que, por el contrario, se han sentido más aisladas, no han tenido a su alrededor, diríamos, ese entorno familiar de sostén, como sabemos, muchas de ellas incluso han acabado en suicidio. Por lo tanto, no es banal ni es un dato a ignorar esa confianza que en la sociedad se expresa en relación a la familia. La familia es una institución diseñada por Dios. Desde el Génesis encontramos aquellas palabras en las que se nos dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a mujer y serán una sola carne. Hay un diseño ya generado por Dios y que nos hace ser, como digo, familia. Y la palabra de Dios que nos es dada para que le prestemos atención, para que podamos poner en práctica todo lo que nos va enseñando acerca de la vida, debemos muchas veces leerla en clave personal, debemos leerla en clave comunitaria, pero yo también os aconsejo que muchas veces la leamos en clave de familia, porque tiene también mucha riqueza que aportarnos. Recordad unas palabras importantísimas que se nos dice en Deuteronomio en el capítulo 6 y versículos 6 y 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Realmente estas palabras deben de ser muy tenidas en cuenta por cada familia. Si queremos familias sólidas, si queremos familias saludables, si queremos familias capaces de soportar los zarandeos más fuertes de las tempestades que se alzan a nuestro alrededor, hemos de cuidarla con esmero, y creo que la mejor manera de cuidarla es precisamente prestando atención a lo que nos enseña la palabra de Dios en relación a tantos y tantos aspectos de la vida familiar. En una ocasión, un suegro tomó a aquel que iba a ser su yerno al día siguiente, se iba a casar, y le dijo, mira, hijo, hay 5 causas comunes de conflicto en el matrimonio: dinero, sexo, hijos, comunicación y parientes. Parecía que era profeta, ¿eh? Porque, decidme la verdad,
aquellos que estáis casados y lleváis algún tiempo casados, ¿habéis discutido por alguno de estos motivos? ¿Habéis discutido por cuestiones de dinero, de economía, cuestión de los hijos, la cuestión de la sexualidad, de la comunicación, de los parientes? ¿Verdad? Siempre hay elementos que de alguna manera nos empujan a tener conflictos sin pretenderlo. Las familias son frágiles y pueden ser destruidas por algunas de estas causas o algunas otras que no se han mencionado. En Marcos, en el capítulo 3, versículo 25, se nos dice: si una familia está dividida contra sí misma, esta familia no puede mantenerse en pie. Y es cierto, una familia dividida entre sí misma no puede mantenerse en pie. Debiera de ser obligatorio recibir un curso a todos aquellos que desean casarse sobre la resolución de conflictos, porque entramos en el matrimonio completamente ciegos, sin saber de qué se trata. Y cuando ya llevamos un tiempecito en él, decimos, pues esto no es tarea fácil. Uy, esto, vamos, si para hacer el trabajo que estoy haciendo se requieren estudios, pues imagínate para esto, porque dentro de lo que significa ser marido o mujer, o ser padre o madre, hay todo un mundo de aprendizaje que nos faltarían 2 vidas como esta para poder culminarlo. Y nos damos cuenta de las dificultades conforme vamos recorriendo el camino, ¿verdad? Los conflictos que se generan en todo este proceso son inevitables, son inevitables. Si eres marido o mujer, no te frustres porque hayas tenido o tengas muchos conflictos. Los conflictos están ahí. Lo importante es qué hacemos con ellos. Pero es preciso que tengamos conflictos. ¿Por qué? Porque somos singulares, porque somos distintos. Yo escuchaba en tono de humor una frase del gran filósofo Jesulín de Ubrique que decía: cada persona es un mundo. Pues efectivamente, cada persona somos un mundo, cada persona somos singulares y somos diferentes los unos de los otros, porque Dios nos hizo singulares. Tenemos diferentes deseos, diferentes gustos, diferentes talentos, habilidades, temperamentos y por lo tanto, tarde o temprano vamos a tener algún conflicto. Eso es así. Mirad, se cuenta una vez que en una carpintería hubo una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias y el martillo ejercía la presidencia y el resto de herramientas les dijeron: mira, mejor que abandones tu lugar porque tú siempre estás dando golpes, lo arreglas todo a base de golpes. El martillo pues reconoció su culpabilidad, lo aceptó, pero también pidió que fuera expulsado el tornillo, porque decía que él le daba muchas vueltas a las cosas, constantemente le daba vueltas a las cosas, y el tornillo aceptó su culpabilidad, pero le dijo: vale, pero que se salga también, que quede expulsada también la lija, porque es una persona muy áspera y su trato siempre crea fricciones de todo tipo. La lija también reconoció que era áspera y decidió también marchar, pero si lo hacía también el metro, porque siempre le pedía a todos que dieran su medida, y él se creía perfecto, hasta que en un momento dado entró el carpintero y empezó a hacer su trabajo, y utilizó el martillo, la lija, el metro, el tornillo, y realizó un precioso tablero de ajedrez. Cuando quedó la carpintería totalmente ya sola, el serrucho tomó la palabra y le dijo: señores, ha quedado claro que todos tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades más que con nuestros defectos. Si eso lo pensamos en clave de familia, en clave de iglesia, nos daremos cuenta de que es una gran realidad, de que somos como somos cada uno de nosotros, pero que Dios precisamente toma de nuestras cualidades, no realza nuestros defectos, sino que trabaja con nuestras cualidades y a pesar de nuestros defectos logra hacer cosas tremendas, cosas maravillosas. Y esto es así. La verdad es que si hacemos una lectura detallada de la Biblia y vamos buscando en ella las diferentes familias que aparecen, llegaremos a una conclusión.
y es que ninguna de ellas era una familia perfecta. ¿Hay alguna familia perfecta? Decídmela, porque a lo mejor se me ha pasado por alto alguna, pero no he encontrado en la Biblia ninguna familia perfecta, ni siquiera la familia que tuvo el Señor Jesús. Durante mucho tiempo sus hermanos no creían en Él. Sus padres se volvieron locos buscándolo, porque se les había extraviado en el mercado. Y Él, cuando estaba con los maestros de la ley, les dijo: es necesario que los negocios de mi padre estén. Si pensamos en otras familias como la de Abraham, encontraremos que hubo defectos. En la de Isaac hubo defectos. En la de Jacob hubo defectos. Mirad, cada familia tenía sus defectos y algunos de armas tomar. ¿Recordáis las palabras de David? Absalón, Absalón, tú también, hijo mío. Había sido traicionado por su hijo. Y no hay ninguna familia perfecta. Y sin embargo, también podemos sacar una conclusión: que Dios utilizó familias imperfectas para hacer un plan perfecto. Para hacer algo realmente de valor. Todas las familias han tenido y tenemos conflictos, también las nuestras, conflictos que son inevitables, pero hemos de saber, como digo, cómo resolverlos. Mirad, ¿por qué se producen estos conflictos? La Biblia es muy clara, es muy directa. Leemos en Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2, y se nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten dentro de vosotros mismos? Deseáis algo y no lo conseguís, matáis y sentís envidia, y no podéis obtener lo que queréis, reñís y os hacéis la guerra. ¿De dónde vienen los conflictos? ¿Cuáles son la causa de los conflictos? Nuestras pasiones, nuestros deseos. Esos deseos que albergamos dentro y que necesariamente compiten muchas veces entre sí, intereses que se enfrentan unos con otros y que hace que al final se generen esos conflictos. ¿Cuántos de vosotros, si tuvierais el mando de la temperatura de esta sala en este momento, no habríais cambiado ya? Levantad la mano. Unos cuantos. Si tuviéramos un mando para cada uno, se volvería loco el aparato. O cuando estamos en casa, si en vez de tener solo un mando para la televisión tuviéramos varios, estoy convencido que constantemente deberíamos ir cambiando los programas en televisión. No nos pondríamos de acuerdo, porque tenemos intereses diversos. ¿Hay en este lugar algún matrimonio, alguna pareja que esté completamente de acuerdo en todo? Que levante la mano, porque le vamos a dar un fuerte aplauso. ¿Que estéis completamente de acuerdo en todo? No, ni siquiera yo, y llevo 31 años de casado. No, no lo hay. Si algo no vamos a poder evitar, como digo, es que en nuestro matrimonio y en nuestra casa o en nuestra iglesia existan los conflictos. Los conflictos son inevitables. Pero, ¿cómo reaccionamos habitualmente ante los conflictos? Generalmente tenemos formas muy distintas también de reaccionar ante el conflicto. Mirad, hay algunos que se plantean desde el minuto cero ganar la partida. Surge la discusión y dice: esto como sea lo gano yo. Así que, a cara de perro, me pongo a discutir, pam, 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 y no atiendo a razones, porque yo considero que tengo la razón. Aquí tú estás equivocado. Y hay quien pretende resolver así el conflicto. Otros lo que hacen es batirse en retirada desde el principio. Evito el conflicto, ignoro el problema, lo evito a toda costa porque a mí no me gusta discutir. Y le pasa como al del chiste, lo recordáis, ¿verdad? Aquel que le decían: oye, ¿cómo es que tu matrimonio funciona tan bien a lo largo de tantos años? Dice: porque la verdad a mí no me gusta discutir. Hombre, no va a ser por eso. Y dice: pues no será por eso. Así es, hay personas que no, evitan todo el conflicto y piensan que así se va a resolver el problema, pero el problema no se resuelve. Hay otros que lo que hacen es tratar, diríamos, de buscar la aprobación o el contentamiento de la otra persona y acaban de darle siempre la razón, porque así evitan también el conflicto. No, si tienes la razón, la tienen siempre, pero decidme la verdad, ¿eso no es un poco frustrante? Porque, no sé, a lo mejor alguna vez tiene la razón en algo. Yo creo que eso es frustrante. Sin embargo, otros tratan de llegar a un acuerdo.
Yo cedo un poco, tú cedes un poco, cedemos un poco los dos, y aquí no buscamos ni ganadores ni perdedores y arreglamos un poco el tema cediendo cada uno. Esto es mejor que las versiones anteriores, pero hay una manera incluso mejor, la que se plantea desde una perspectiva de trabajo conjunto. No me preocupo solo de resolver el problema, sino también de cuidar la relación. Me preocupo también del otro. Y quiero que encontremos una solución satisfactoria para los dos, porque tú eres importante y la relación es importante. Mirad, la resolución del conflicto podríamos plantearla a través de una serie de pasos, de los cuales todos ellos hemos de tomar nota. Así que, si tenéis ahí para tomar nota, apuntadlo porque os puede ser muy útil. Este pretende ser un mensaje práctico. Si habéis tenido conflicto, si estáis en medio de un conflicto, si vislumbráis un conflicto en el horizonte que se aproxima, tomad buena nota de cómo poder resolverlo. Mirad, aspecto número 1, clave, vital, importantísimo. Sé un auténtico cristiano. No lo digo, no son palabras, es una realidad. Sé un auténtico cristiano. En Efesios 2:13 se nos dice, pero ahora, unidos a Cristo, por la sangre que Él derramó, vosotros que antes estabais lejos, estáis cerca. Mirad, cuando uno es un auténtico discípulo de Jesús y toma en consideración la enseñanza de Jesús, tiene una ventaja tremenda sobre cualquiera que no lo es. Por lo tanto, esta parte es vital, es importante. Ser cristiano es la base. Poner la vida completamente en las manos de Dios es imprescindible. Es prácticamente imposible tener paz con otras personas si no encontramos primero nuestra paz con Dios. Si no tenemos primero paz con Dios, es muy difícil llegar a tener paz con las demás personas, especialmente si a veces son difíciles de entenderse con ellas. Cuando estoy en conflicto vertical con Dios, este conflicto se refleja también de una manera horizontal. Muchas familias resolverían sus problemas si sus miembros tuvieran a Dios presente en sus vidas. Habría armonía, habría unidad, habría paz. Muchos aquí en esta mañana partimos de esa base. Tomamos un día la decisión de aceptar la invitación de Dios, de ponerle en el centro de nuestra vida, en el eje de nuestra vida. Y desde entonces las cosas cambiaron muchísimo. Algunos otros lo han hecho recientemente, tal vez el pasado domingo. Otros a lo mejor todavía no hayáis recorrido ese camino. Yo os diría, no dejéis pasar tiempo, es importantísimo. Es importantísimo poner la vida en las manos de Dios, porque solo desde el poder de Dios se pueden acometer los grandes desafíos que presenta la resolución de conflictos en la vida, no solo matrimonial, sino en la vida de las relaciones humanas y en la vida de la relación de iglesia. Cuando el Espíritu de Jesús reina en nosotros y cuando el Espíritu de Cristo reina en los demás, entonces hay paz, porque Jesús nunca luchará contra Jesús. Por lo tanto, qué importante es que Dios esté en el centro. Cuando Él toma la dirección de nuestra vida, nos empuja a hacer lo correcto, a resolver el conflicto, a buscar la paz. Por lo tanto, importante, hemos de partir de la base de ser no personas religiosas, no personas que van al culto, no personas que tienen hábitos religiosos, ser genuinamente cristianos, que es una cosa distinta. En segundo lugar, ¿quieres resolver el conflicto? Habla primero con Dios sobre él, sobre ese conflicto. Antes de conversar con la persona con la que estás enfadada, conversa con Dios acerca de ese conflicto. En Santiago, en el mismo capítulo de antes, capítulo 4, en el versículo 2, la segunda parte dice, no conseguís lo que queréis porque no pedís a Dios. Muchos conflictos en nuestras vidas acontecen cuando esperamos que sean otras personas las que satisfagan las necesidades que solo Dios puede satisfacer. Esperamos de los demás algo que no pueden hacer, cuando es Dios el que lo tiene que hacer.
El Señor nos está diciendo, quiero que tú me pidas esto a mí. Él dice, la solución de tus necesidades no está en los pleitos, sino en pedirme, en pedirme. Muchos piensan que encontrando la persona de sus sueños, que casándose con ella van a tener todas las necesidades satisfechas, pero no hay una sola persona que pueda satisfacer todas las necesidades de la vida. No. Y si tú le estás pidiendo a tu marido o a tu mujer que satisfaga todas tus necesidades, le estás pidiendo que se ponga en lugar de Dios. Porque nunca va a satisfacer todas tus necesidades. Dios es el único que satisface las necesidades más profundas del ser humano. Por eso es importante, antes de hablar con la persona con la cual tengo el conflicto, compartirlo con Dios. Señor, tengo este conflicto. Y exponerlo. Y dejar que Él te hable. Y leer en su palabra, porque hay mucho consejo sobre los distintos problemas de la vida. En tercer lugar, analiza el problema. Fijaos que estos 3 pasos primeros todavía no han entrado en contacto con la persona con la cual tenemos el conflicto. Son previos. Sé un cristiano de verdad, genuino, compárteselo a Dios y analiza el problema. Pregúntate a ti mismo, ¿cuánto de este problema es culpa mía antes de empezar a acusar a la otra persona? Porque Jesús dice, primero, analízate a ti mismo. Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Cuando estés en un conflicto con tu cónyuge o con alguna otra persona, antes de tratar de quitar la viruta que tiene en su ojo, trata de mirar el tuyo primero, porque a lo mejor lo que tienes es un pedazo de viga que no te deja ver la realidad y estás viendo esa realidad de manera muy distorsionada. Analiza seriamente qué grado de responsabilidad o culpa tienes tú en esa situación. ¿Será que soy demasiado exigente? ¿Que espero lo que no debo esperar? ¿Que me falta sensibilidad? ¿Que soy tal vez demasiado impaciente? Analicemos primero nuestra situación, nuestro papel. En 1 de Juan 1:8 se nos dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Mirad, hermanos, llevo abordando conflictos por más de 25 años. Conflictos matrimoniales, conflictos de padres e hijos, conflictos entre hermanos de iglesia, etcétera, etcétera. En la inmensa mayoría, os puedo decir que no es que había uno 100% inocente y el otro 100% culpable de la situación. Siempre hay porcentajes. Uno más culpable que el otro, pero siempre uno tiene que mirarse primeramente a sí mismo. En cuarto lugar, y ahora sí ya damos un paso hacia la otra persona, emprende lo que se conoce socialmente como una conferencia de paz. Siéntate con la otra persona, es importante este concepto. Hagamos una conferencia de paz. El objetivo último es la restauración, es resolver el conflicto. Por eso hemos de sentarnos frente a la otra persona y dialogar sobre cuál es el problema. Los conflictos raramente se resuelven de manera accidental, siempre se resuelven de manera intencional. Hay que sentarse, encarar el problema, hay que ponerlo en la agenda, hay que decir, oye, nos reunimos mañana, pasado mañana, o nos reunimos hoy mismo, hablamos este tema y lo abordamos, porque de otra manera va a ser difícil que se resuelva el conflicto. Jesús estaba hablando en una ocasión acerca de las prioridades y dijo, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Algunos piensan que lo que le dice el Señor dice, no ofrendes. No es lo que dice el texto. Deja tu ofrenda allí, en el altar. No la pongas todavía. No la pongas todavía, déjala allí. Espérate.
Ofrécela al Señor cuando previamente hayas ido y te hayas restaurado la relación con tu hermano. Es importante, está dando una prioridad, pero está diciendo no ignores el conflicto, no sigas como si no pasara nada. No podemos adorar a Dios de manera correcta con los conflictos sin resolver por medio. No podemos cantarle estos temas de alabanza al Señor como si tal cosa, habiendo a lo mejor en nuestra vida toda una serie de conflictos que están en nuestra mano resolverlos y no lo hemos hecho. El Señor dice, no, ve primero y resuelve y después ven y canta todo lo que quieras y presenta tu ofrenda y adórame en espíritu y en verdad. Mirad, en 1 de Pedro 3:8 se nos dice, vivid en armonía los unos con los otros, compartid penas y alegrías, practicad el amor fraternal, sed compasivos y humildes, no devolváis mal por mal ni insulto por insulto, más bien, bendecid, porque para esto fuisteis llamados, para heredar una bendición. Si no estás en armonía con tu marido, con tu mujer, con tu hermano, con algún compañero, tus oraciones no estarán siendo atendidas, porque estás ignorando una parte muy importante que Dios está pidiendo de ti. Mirad, os doy algunas sugerencias prácticas para esa conferencia de paz. En primer lugar, escoge el momento oportuno. No todos los momentos son buenos, Yo sé, y ahora que la tengo aquí presente, ella asentirá con la cabeza, aunque va a decir, no hables de nosotros. Yo sé que no es un buen momento abordar un conflicto con mi mujer cuando ella está cansada del trabajo del día, porque el cansancio le afecta en su estado de ánimo, le afecta en su manera de reaccionar, le afecta. No todos los momentos son buenos, Hay que escoger el buen momento para hacerlo, cuando la persona está relajada, cuando tú estás relajado, cuando es un momento en el que podéis hablar con tiempo, sin ser interrumpidos. El mejor momento tenéis que encontrarlo entre los dos. En segundo lugar, no solo el momento oportuno, sino también el lugar oportuno. Encontrar un lugar neutro, un lugar donde nadie se sienta en inferioridad con el otro. Sabéis que en el fútbol no es lo mismo jugar en casa que jugar en el campo enemigo, ¿verdad? Pues hay que escoger muy bien un lugar neutro, un lugar donde no se sea interrumpido por nadie, y mucho menos por los niños, donde estéis en una manera cómoda, sentados uno frente al otro para abordar tranquilamente el problema. Parejas, matrimonios, no arregléis los asuntos en la cama, no discutáis en la cama. La cama no está para discutir, está para otras cosas, pero no para discutir. Y en tercer lugar, orad antes de encontraros con el otro, porque cada uno debe preparar su propio corazón para abordar ese momento, porque el Señor también te habla a ti y te dice, a ver con qué espíritu vas tú a enfrentar este tema. Y muchas veces, si no hiciéramos esto, iríamos como íbamos en el primer ejemplo. No, yo aquí tengo la razón y ya le voy a dar argumentos de peso para que entienda que aquí el que tiene la razón soy yo. Pero cuando uno pasa por ese filtro previo, cuando uno se pone delante de Dios y habla con Él, el Señor le hace examinarse a uno mismo y le hace incluso recordar cosas que inconscientemente o conscientemente había querido olvidar. Y al final le lleva a un planteamiento mucho más humilde, a una tesitura distinta de la que partía. Por lo tanto, es importante orar antes de encontrarse con el otro. Esto a la hora de establecer esa conferencia de paz, ese encuentro, ese diálogo con la otra persona. En quinto lugar, es importante establecer primero las reglas del juego. Mirad, no son válidas todas las armas. Mirad, cuando uno intenta arreglar un conflicto, deben quedar fuera insultos, menosprecios, echar en cara las cosas, etcétera, etcétera. Y existen unas cuantas reglas para una lucha honesta, unos cuantos noes que nos ayudan a afirmar un gran sí para ese tiempo de resolución. Primero, no compares. ¿Cuántas veces cuando nos sentamos frente a la otra persona lo que hacemos es compararla?
Ah, pues mira, pues fulanito no actúa como tú, porque él sí que sabe hacer esto. Pues él sí tiene la paciencia de, no compares. Cada uno somos diferentes. Segundo, no condenes. No coloques la culpa en el otro, porque lo único que vas a hacer es conseguir el efecto ostra. El efecto ostra. Vosotros sabéis cuando las osas están medio abiertas, le tocáis un poquito por arriba y hacen clac. Intentad después abrirla. Pues una persona se pone a la defensiva y después es muy difícil sacarla de ahí. Por lo tanto, no la condenes. No te impongas a la fuerza, no amenaces. No hay que chantajear con temas como el dinero o la sexualidad o con la separación. No. Estas armas son mortales, no hay que amenazar con ellas. No seas condescendiente, no trates al otro como inferior a ti mismo, no lo ridiculices, no lo mandes al psicólogo, que cuantas veces nos queremos imponer, digo, mira, tú lo que estás es para ir al psicólogo. No lo mandes al psicólogo. No le interrumpas cuando esté hablando. No confundas, porque a veces sacamos cosas que nada tienen que ver con la conversación que estamos manteniendo, pero nos volvemos históricos, no histéricos, sino históricos. Y sacamos ahí cosas que no vienen a cuento ni tienen que ver nada con esta situación, pero las vamos ahí añadiendo por si nos sirven de aval. Esto tampoco debemos hacerlo. Estos pasos son importantes, pero se resumen en una sola frase. Ataca el problema, no ataques a la persona. Ataca el problema, no ataques a la persona. Mirad, en Proverbios 11:29 se nos dice, el que perturba su casa heredará viento. Lo entendemos, ¿verdad? El que perturba su casa heredará viento. O el que siembra viento recoge tempestades. Podemos generar intencionalmente resentimiento o rabia en la otra persona, y esto es una estupidez, porque, decidme la verdad, ¿se vive bien bajo el techo de una persona amargada? Pues entonces procuremos no amargarla. En sexto lugar, cambia el foco de atención. Y esto es importante. Es importante cambiar el foco de atención y pasar del egoísmo al altruismo. Filipenses 2, 4 y 5 nos dice, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Cristo Jesús? ¿Buscó primeramente lo suyo? ¿Lo que a él le interesaba? Si hubiera sido así, cuando miró Jerusalén para enfrentarse a la muerte, habría dado media vuelta. ¿Pero en quién pensó? Pensó primeramente en nosotros y por nosotros estuvo dispuesto a ir a la muerte. Por lo tanto, pensemos en el otro, pensemos de manera altruista, pensemos como lo hizo Cristo Jesús. ¿Cuáles son las necesidades del otro? Pregúntatelo. ¿Qué puedo hacer por satisfacerlas? Cuando estamos con rabia, nuestra preocupación se centra en nosotros mismos, en nuestras necesidades, porque nos sentimos heridos. Y la palabra de Dios nos dice, mueve el foco de atención, ponlo en el otro. Hay una frase mágica que generalmente evita muchos conflictos. Poder decirle, perdona, es que yo siempre estoy pensando en mí mismo. Y entonces eso ya desmonta a la otra persona. Pedir perdón, porque uno reconoce que está pensando en uno mismo. En séptimo lugar, pide consejo. Mirad, esto, aunque parece muy obvio, es algo que cuesta mucho. Como pastor, he recibido a muchas parejas que llegan a pedir ayuda cuando ya el barco está hundiéndose, cuando ya no sirve el achicar agua, cuando ya no hay prácticamente nada que hacer. Antes de eso, pide ayuda. Si se nos rompe la televisión, pedimos ayuda a un técnico. Si nos encontramos mal físicamente, vamos al médico. Si nuestras finanzas no van bien, buscamos asesoría. Pero ¿qué cuando nuestras relaciones no van bien? Es bueno buscar ayuda, pero no del amiguete, no de aquel que lo buscas porque te va a dar la razón. No, de aquel que es maduro y que te va a decir cosas que incluso a ti no te van a gustar oír, pero te las va a decir desde la confianza, desde la franqueza y desde el deseo y anhelo de ayudarte. Es importante hacerlo. Proverbios 15:12 dice, al insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. Y en último lugar,
y esto es muy importante, no desistas. No desistas. No abandones en medio de la discusión. Termina la lucha. Ve hasta el final. Resuelve el problema. Resolver un conflicto no es nunca fácil. Y hay al menos 3 etapas en un conflicto. Una, la primera etapa, reconocimiento. Houston, tenemos un problema. Reconocer que hay un problema. Y esto no es fácil, pero es importante hacerlo. En segundo lugar, la etapa de la reacción. Uy, es peor de lo que pensaba. Es una etapa dolorosa, cuando las emociones salen a flote y aparecen las lágrimas, la amargura, el resentimiento, la rabia, la frustración, el miedo, la irritación, y está ahí. Pero después viene la etapa de la resolución. ¿Qué voy a hacer con respecto a esto? Un problema viejo es que muchas familias no pasan de las 2 primeras etapas. Reconocen que hay un problema, hablan sobre el problema, pero no hacen nada por resolverlo. Hace falta mucha valentía para poder resolver el conflicto y tiene una mayor recompensa resolver un conflicto sin disolver una relación. ¿El camino corto cuál es? Disuelvo la relación, me separo, abandono, tiro la toalla, lo dejo. Pero eso no tiene una recompensa. Eso no tiene una recompensa. Recompensa llegar hasta el final del conflicto y resolverlo. Mirad, nuestra sociedad necesita familias saludables. Necesita referentes de familias fuertes, estables, sólidas. Familias que aprenden a resolver sus conflictos de la mejor manera. Y el mejor testimonio del poder de Dios es mostrar que con Él todo eso es posible. Tenemos un gran desafío, y detrás de cada gran desafío se encierra una gran bendición. Si en estos días tú estás atravesando por algún conflicto, si en este tiempo te ha tocado vivir algún tipo de guerra, toma en consideración la palabra de Dios, porque te puede ayudar a dar pasos que a priori te van a resultar difíciles, pero merecerán la pena, porque te ayudarán a resolver conflictos y fortalecerán la relación. Las situaciones de crisis en las familias, una de dos, o ayudan a romperla o las hacen más fuertes. Si somos capaces de dar bien los pasos, serán más fuertes. Y esto que hablo de la familia, también lo aplico a la iglesia. Por lo tanto, una iglesia que aprende a resolver sus conflictos es una iglesia mucho más fuerte. Y con esa fortaleza da un testimonio veraz de que Dios tiene todo el poder para ofrecer las mejores soluciones en la vida. Que el Señor nos ayude y nos bendiga y nos fortalezca en ello. Amén. Amén.